Bendiciones para todos ustedes. Aquí vamos a estar nuevamente para compartir la palabra a la luz de las Escrituras. Pero este tema de hoy vamos a desarrollarlo porque queremos enfocarnos en los jóvenes de hoy en día. Pastor, bendiciones. ¿Cómo está usted? Sí, muy buenos días, pastora. Para nosotros es un placer de estar llegando de nuevamente a los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos por este canal TV Yire. Así que el tema que hoy queremos llevar a ustedes tiene que ver mucho con cultivar una mente exitosa. Y para poder lograr esto, hoy nos vamos a dirigir un poco más, pastor, a estos jóvenes de hoy en día que tienen un emprendimiento, que tienen en planes, propósitos, metas, y queremos que ellos tengan una expectativa y tengan lo primordial para poder llevar y cultivar esa mentalidad de éxito. Pastora, vea, lo primordial que uno tiene que tener es el querer. Cuando uno quiere, uno puede, porque hay veces que es que nosotros estamos, o sea, nos están diciendo de qué manera vamos a salir hacia adelante y después que nosotros no quieramos, nosotros no somos emprendedores. Así que miremos algo y analicemos qué es cultivar o cultivar una mentalidad de éxito. Es como ordenar, tener algo concreto, desarrollar una mentalidad exitosa. Entonces, para lograr esto necesitamos entender que sin Cristo nada es posible. Pastora, vea, cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, nosotros tenemos que entender que la mentalidad mía es muy diferente a la mentalidad del que no tiene al Señor. Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones, nosotros ya estamos dando otro giro y queremos ser prosperados y la prosperidad que nosotros buscamos y la que nos da el Señor es la que es eficaz, pastor. Así que necesitamos ordenar, dar instrucciones y desarrollar una mentalidad de éxito para poder lograr el objetivo. Cuando nosotros, pastora, tenemos una mentalidad desarrollada en un éxito que lo da nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya estamos perfilados a hacer otras cosas positivas aquí en la tierra, porque nosotros tenemos que analizar y meditar de qué manera voy a salir yo adelante, de qué manera voy a tener un emprendimiento positivo. Positivo. Mire la palabra, la clave de todo esto es tener una mentalidad positiva. Y para poder desarrollar esto también necesitamos mirarnos a los libros de las Escrituras, de la cual nos vamos a ir al libro de Romanos. Pero antes de eso quiero decirle algo, y es, para cultivar una mentalidad de eso necesitamos tener una mentalidad positiva, pero también tenemos que tener una mentalidad de crecimiento, de desarrollo y crecimiento. Mejorar la mentalidad que tenemos por una mentalidad de éxito. Pastora, vea, cuando nosotros tenemos una mentalidad de crecimiento, es porque nosotros nos vamos formando cada día. ¿Y cuál es la formación que nosotros tenemos que tener? La formación que nosotros tenemos que tener es un cimiento sobre de la palabra de nuestro Señor. ¿Y cuál es ese cimiento que nosotros cada día que va pasando, nosotros nos debemos afianzar más en la palabra de Dios? Y di perfilado y tener una confianza y una fe para ser exitoso. Así que vamos a leer las Escrituras en el libro de Romanos. Y allí vamos a ir ampliando de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ir enfocándonos y entendiendo cuál es la mentalidad que debemos de tener, conforme a las Escrituras, la mentalidad de Cristo. Así que miramos el libro de Romanos capítulo 12. Y dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pastor, una palabra tan hermosa dice que no nos conformemos con lo que el mundo nos da, con lo que el mundo nos entrega, que todo esto es pasajero, pero vemos aquí algo que dice de este siglo, sino transformados, tenemos que ser transformados. Cuando estamos hablando que no nos debamos de nosotros de conformar, ¿verdad? De lo que tenemos en este siglo, es en esta vida que nosotros tenemos. Porque el Señor nos está invitando y nos está dando una salvación tan grande y tan bendita, que vino a dar su vida por la salvación de toda la humanidad. Esa es la que nosotros vamos a tener, de vivir por los siglos y de los siglos. Hay veces que nosotros, mucha gente dice que nosotros somos locos porque nos ponemos a hablar cosas pero esto está en la Escritura. Cuando está en la Escritura, no somos locos porque nosotros tenemos palabra de Dios y tenemos que confirmar lo que el Señor dejó dicho en esta. Y es que, mire que las Escrituras es clara y donde nos dice, así como dice que tenemos que tener una mentalidad transformada, también dice, por medio de la renovación, debe ser renovada, nueva. Sí, porque cuando nosotros somos renovados, muchas veces, hay veces que la gente dice, ¿cómo era? ¿Cierto? Está diciendo cómo era. Por eso es que nosotros tenemos que ser renovados en el entendimiento. Y en el entendimiento y en el cimiento que da la palabra de Dios. Así que mire que íbamos dándole tips, claves para que usted vaya entendiendo, mirando, para que vaya analizando que es necesario tener la mentalidad de Cristo para poder llegar a cultivar la mentalidad de éxito. Cuando nosotros estamos teniendo la mentalidad de nuestro Señor, es porque nosotros lo estamos imitando, estamos haciendo verdaderamente un trabajo placentero, un trabajo de lleno con el Señor, un trabajo que sí está dando resultados y se están viendo los beneficios. Así que te invito para que sigamos aquí en las Escrituras, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 10, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pastor, mire esta hermosa palabra de la cual estamos aquí, que nosotros debemos de vivir es para Cristo. Mire, cuando está diciendo que murió al pecado, ¿cierto? Él no tenía pecado. Él no había cometido nada. Pero como nosotros somos sus hijos, Él le plació de venirnos a salvar a nosotros dando su vida por los pecados que nosotros hemos cometido y que estamos cometiendo. Y mira lo que, es que voy a repetir este pasaje porque mire lo que dice al final, dice, vean. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros necesitamos tener una mente renovada, una mente transformada, una mente distinta a lo que el mundo, a lo que hay en el mundo, a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo te entrega, pero en realidad todo es pasajero y aún ni edifica. Nosotros, la evolución que nosotros debemos de tener es una evolución muy transformada, como está diciendo la Escritura. Si yo soy transformado por medio de la palabra, si yo soy transformado, que me estoy dejando guiar por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Él, yo debo de tener una mentalidad muy diferente a la que yo llevaba cuando yo andaba en el mundo. ¿Y cómo lo debo de demostrar? Y así mismo, como lo voy dando, así lo voy demostrando. Por eso en el capítulo 12 del versículo 2 de Romanos, nos muestra que nosotros debemos de ser cambiados, transformados, establecida una mentalidad en el espíritu. Cuando hablamos de cambiado, no es que nos vayamos a cambiar de lugar, de barrio, de casa, no. Vamos a cambiar en nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir. Ya no debemos de tener ese viejo hombre que dejemos hace mucho rato atrás. Así que para tener una mentalidad de éxito, hay personas y necesitamos que usted tenga claro más que todo a estos jóvenes que hoy en día tienen emprendimientos, proyectos, ganas de salir adelante y muy rico, muy lindo, porque de verdad eso es lo que se quiere.
Pero para poder lograr eso necesitamos ir a la luz de las escrituras, que ellas sean las que nos orienten, nos den el camino, la verdad, para poder nosotros llevar las cosas como Dios le agrada. Entonces aquí vamos a mirar estos puntos y tiene que ver que tiene que ser una persona fuerte, positiva. Es cuando hablaba el pastor de positivismo, estábamos hablando de una mentalidad positiva. Pastora, vea, cuando nosotros estamos hablando de que hay un joven tomando decisiones de poner su mirada en algo, él tiene que trabajar, él tiene que salir hacia adelante, tener una mente exitosa, es porque ya el Señor ya ha entrado a su vida. Claro, y mire que estos consejos que le estamos dando a aquellos jóvenes que hoy en día están emprendiendo, que son emprendedores, vemos que así como tiene que tener una mentalidad positiva, también queremos que entienda que tiene que tener las metas claras, los planes, los propósitos que hay, los proyectos que hay en su vida, tienen que ser claros. Mire, pastora, vea, hay muchos muchachos que tienen o sea, son muy desarrollados en su físico, en su estatura. Y hay unos muchachos que tienen por ahí unos 15, 16 años y parece que tuvieran 18 o 19 años. Yo conozco por aquí dos muchachos que son jóvenes y usted los ve y se engaña, cree que usted que tiene 18 y 20 años. Y ahora uno sí ya es mayor edad. Ya, pero mire usted una cosa, cuando ese muchacho decía, es que yo debo de ayudarle a mi mamá y a mi papá. Yo necesito de tener un sueldo para que mis viejos no pasen, no batallen tanto. Mire usted la mentalidad de ese muchacho, es una mentalidad transformada. Claro. Porque cuando el hijo tiene la mente en el lugar del papá y en el lugar de la mamá, tenga la plena seguridad, es porque tiene a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Así, mi amigo, no importa la edad, igual este mensaje, esta palabra, así como la estamos hoy desarrollando para estos jóvenes, también queremos que usted que está escuchando este mensaje, usted también pueda cultivar una mentalidad de éxito. Así que... No, pastora, y no tanto, sino verdaderamente ponerla a producir. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad que estamos buscando ese gran éxito que nosotros necesitamos, tenemos que apropiarnos de una sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La sabiduría la da nuestro Señor Jesucristo. Así que este tema que hoy hemos traído a ustedes, cultiva una mentalidad de éxito, tiene mucho que ver con el desarrollo, con los propósitos, los planes, los proyectos. Y para poder tener un éxito necesitamos buscar la presencia de Dios y poner a Dios en primer lugar, pero también dejarle a Dios que sea el que moldee nuestro carácter, nuestra vida y todo nuestro ser. Sí, porque dése de cuenta que el Señor cuando iban a ofrendar allá, le dijo que si a quién le daban, si le daban a Dios o le daban al César. Miren lo que contestó, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que para tener un buen emprendimiento, tenemos que tener ese Dios en el corazón. Tenemos que demostrar que verdaderamente yo ha tenido un cambio y ese cambio lo da nuestro Señor Jesucristo. Así que cultiva una mentalidad de éxito, prioridades que debes de gestionar, expectativas que debes de tener. Y todo esto lo vamos a ir mirando a la luz de las escrituras. El libro de Filipenses. Pastora, vea, cuando nosotros estamos perfilados en las cosas de Dios, nosotros tenemos que, la gente de afuera se está dando de cuenta, bueno, y esa persona vea cómo era, y mírelo cómo anda ahora. Mire, ese muchacho, vea, ese muchacho es un muchacho juicioso, un muchacho que tiene, mejor dicho, la mentalidad de un hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un hombre. Y desde que tiene a Dios en el corazón, tiene la mentalidad de ese hombre que se llama Jesucristo. Sí, sí, y mire que vemos jóvenes hoy en día de que tienen una sabiduría especial. Usted ya ve que ellos son técnicos, desarrollan sus metas, sus propósitos, sus proyectos, porque ellos temen a Dios y ellos se dejan guiar. Yo siempre he visto en esas personas, en esos jóvenes
que tienen esa sabiduría, siempre, pastora, siempre están cimentados de la palabra de Dios. Claro que sí. Así que, mi hermano, mi amigo, usted que está allí, cultiva una mentalidad de éxito. Antes de seguir, pastor, yo le invito para que nos tomemos un cafecito aquí bien delicioso en esta preciosa mañana, de la cual hoy estamos compartiendo esta hermosa palabra, este mensaje precioso. Cultiva una mentalidad de éxito. Cuando nosotros estamos hablando de cultivar, el cultivo primero hay que labrar la tierra, hay que cimentarla bien la tierra, hay que ararla cuando tiene que ser mecanizada. Así sucesivamente estamos hablando hoy. De la mente. Para nosotros para poder producir de lo que nosotros estamos hablando, nosotros tenemos que dejarnos mecanizar por esta palabra. Dejarnos que esta palabra viva en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso cuando estamos hablando de una inteligencia, estamos hablando de una sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría es la que vale. Así que vamos a seguir. Y nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto es, en esto pensar. Mire algo que aquí nos da como unas claves también, dice, todo lo que es verdadero, honesto. Es necesario llevar todo eso, ser honesto, ser sincero de lo que hablamos, de lo que decimos. Pastora, cuando estamos hablando, dice que cuando todo lo que es verdadero, ¿cierto? Eso es lo que está prevaleciendo hoy en día y seguirá, porque la mentira se la cogen a la vuelta de la esquina. El engaño, eso es malo. El engaño, todo lo que es negativo, nosotros vamos a ser descubiertos tarde o que temprano. Por eso esta palabra en este mensaje donde nos habla en Filipenses, donde dice todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo eso son claves que necesitamos tener para lograr cultivar una mentalidad de éxito. Y cuando estamos hablando de que todo eso es justo, nosotros, donde hay justicia, es porque está morando el Espíritu de Dios. Porque Él sí es realista, Él no se carga para ningún lado, Él es transparente. Cuando hay realidad, cuando hay verdad, cuando hay justicia, ahí está el amor de Dios, ahí está semejando a Dios en todas esas áreas. Así que esta pregunta es para usted. Hágase. Cultiva una mentalidad de éxito. Pero si no empieza a hacerlo. Cuando estamos hablando de cultivo, vuelvo y le comienzo a decir, nosotros para cultivar tenemos que arar la tierra, tenemos que hacer todo lo que se hace antes de sembrar. Y cuando ya estamos produciendo, ya está germinando la semilla, y ya la semilla debe de estar dando fruto en determinado tiempo. Así también sucesivamente somos nosotros cuando llegamos al redil del Señor. Nosotros comenzamos a germinar y después en un tiempo ya larguito nosotros debemos de estar dando el fruto. ¿Y qué fruto es el que debe de dar un buen cristiano? El fruto de la palabra de Dios, el fruto de que tiene un cambio y tiene una mentalidad exitosa. Renovada. Y vamos a confirmarlo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, donde dice, y renovaos en el espíritu vuestra mente. Mire, aquí lo aclara. En el espíritu de vuestra mente. Cuando está hablando del espíritu, ¿cierto? Y dice que de la abundancia del corazón, el espíritu sale de acá adentro, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que nosotros tenemos que estar cimentados en el espíritu,
en la mente, porque una mente positiva es una mente agradable a Y es nuestro que Señor. deténgase un ratico aquí para que usted mismo lo analice allá. Mire, en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Así que mire algo que vamos a seguir viendo aquí. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Sí, pastora, porque hay veces, vamos a hacer una declaración muy clara aquí. Y hay muchas veces que la gente piensa de que porque una persona tuvo un pasado berraco negro y ya llega acá y es predicador y él dice, mire que no, esa persona después que haya tenido un arrepentimiento está con el Señor, lo está trabajando el Señor, está haciendo lo que el Señor le agrada, porque si vamos a analizar lo que le pasó a Pablo, ¿cierto? Cuando era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre perseguidor de los hijos de Dios. Y cuando llegó ese llamado, el Señor le dijo, te mostraré lo que Ha de padecer. lo que ha de padecer por causa de mi nombre. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pasado está y ya nosotros no podemos vivir Nuevas criaturas. Cuando está diciendo que despojado, ¿cierto?, del viejo hombre, ese viejo hombre es el que tenemos que dejar revestido con esa coraza que da el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a seguir aquí en la palabra donde dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire algo que aclara aquí. ¿Cómo debe de ser nuestra mente? La mente de Cristo. Y para poder lograr eso, necesitamos buscar su presencia, estar en su obedecer, hacer lo que él hacía. Es que igual él nos dio un ejemplo muy bonito, mi hermano pastor, y es que vemos que el mismo Dios, con el mismo ejemplo que dio cuando estuvo aquí en la tierra, nosotros debemos de seguir. Él fue muy amoroso y por eso cuando él se hizo hombre aquí en la tierra, él se hizo semejante a nosotros. Cuando esa semejanza nosotros la tenemos a nuestro Señor Jesucristo, él vivió aquí en carne propia, aquí todos los martirios, todas las dificultades, todas las cosas que uno padece, las padeció él. Entonces cuando nosotros tenemos esa mente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya somos renovados. Por eso él nos enseña valores. Y uno de ellos, y vamos a mirar unos puntos sobre esto para que usted entienda, joven que está allí, aquella persona que está detrás de las cámaras, vamos a mirar que la humildad es una de ellas, pastor. Cuando nosotros somos humildes, no es porque nosotros estemos careciendo de recursos económicos. La humildad de la persona es de la transparencia de ese ser humano, que una persona que actúa, puede ser un médico, puede ser lo que sea, pero es una persona humilde, una persona que trata con todo el mundo, se deja tratar con todo el mundo, entiende las cosas como deben de ser. Por eso la humildad es entender y reconocer la dependencia que tenemos de Dios, pero no la imperfección humana. Cuando nosotros tenemos la perfección de Dios, esto es berraco para alcanzarlo, pero también lo alcanzamos. Nosotros tenemos que dar un giro muy grande de a donde estábamos a ponernos al frente de lo que nosotros... Hasta donde vamos o llegamos. De la misión que el Señor nos ha encomendado para que nosotros sigamos ese camino y sigamos esas sendas antiguas. Cuando hablamos de las sendas antiguas fue porque Él fue el que las formó y esa senda es la que nosotros debemos de llevar. Así que vamos a mirar otro, y es la compasión. Es que todo esto lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Y estos son ejemplos que usted y yo debemos de seguir. Y podemos cultivar
una mentalidad de éxito. Por eso la pregunta que les hice, como el tema lo tiene, ¿cultivas o cultiva una mentalidad de éxito? Cuando estamos hablando de compasión, nosotros, hay veces que nosotros no entendemos la escritura. Cuando el Señor allegó que Lázaro había muerto, ¿cierto? Llegó allá y los fariseos eran uno de los que decían, porque él sintió, él tuvo compasión, él lloró ese día. Y entonces decía, vea, ¿y qué eran? Que el maestro también está sufriendo. El Señor no solamente sufría con María y con Marta, el Señor sufre también por todas las cosas que me estén pasando a mí, porque yo no soy obediente, porque para eso Él vino a dar la vida por compasión y Él la sigue teniendo. Por eso es que nosotros, cuando nosotros estamos haciendo lo malo, lo que nosotros no debemos de hacer, estamos haciendo sufrir de nuevamente a nuestro Señor. Así que cultiva una mentalidad de éxito. Cuando hablamos de la compasión, es mostrar empatía, preocupación por el sufrimiento de las otras personas. Cuando nosotros tenemos todo eso que usted ha nombrado, pastora, tenemos la mentalidad ya transformada. Ya tenemos ese viejo hombre olvidado y tenemos una mentalidad ya hecha nueva. Cuando nosotros nos dejamos moldear por nuestro Dios, por el Espíritu Santo de Dios, nosotros debemos de dar un cambio y la inteligencia y la sabiduría que yo estoy presentando y que yo estoy dando debe de ser una mayor a la que yo tenía en el tiempo de atrás, que yo no debo de acordarme. Por eso estos consejitos o estos consejos preciosos que le estamos dando a esta juventud de hoy en día es para que la pueda vivir y pueda tener sus logros con éxito. Así que vamos con otro punto más y tiene que ver con la obediencia. Pastora, vea, la compasión y la obediencia van de mano de todas dos. Porque si la persona tiene compasión pero no obedece, nosotros no estamos haciendo nada. Porque la obediencia es lo principal. Cuando el Señor vino aquí a la tierra a darnos una salvación tan grande, fue por ser obediente. Así que cuando hablamos de la obediencia, amigo, hermano, usted que está aquí joven, estamos anhelando, buscando la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos buscando la voluntad de nuestro Señor, tenemos que irnos a las Escrituras. ¿Qué hizo el Señor y cuál era la voluntad de Él? Tenemos que preguntarnos internamente cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya yo sé verdaderamente que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vayamos por ese lindo camino, por esa senda que Él nos dejó, por ese perfil que Él se perfiló, que nosotros tenemos que seguir. La fe. Cuando hablamos de la fe, venimos, bueno, la compasión, la obediencia y la fe son tres cosas muy diferentes, pero que son, las tres deben de andar juntas. Así que cuando hablamos de la fe, estamos hablando de confiar en Dios y en su poder. Porque si Él tenía compasión, fue obediente y Él hizo todo lo que hizo, lo hizo por fe. Así tenemos que hacer nosotros también. Pegarnos de esa palabra y tener esa fe con certeza, porque la fe es cosa que es de algo que uno no está viendo. Y es que la Escritura nos dice en otra parte que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando habla de esa manera, es para que usted lo tome por aquí en la mente. Necesito tener fe y confiar en el poder y la gracia de Dios. Ahora, otra cosa que dice la fe, las obras también tienen que ser compasadas con la fe. Porque si una persona hace obra pero no tiene fe, no está haciendo nada. El amor. Cuando estamos hablando de amor, ese es el mandato que mueve todo. Cuando hablamos de el amor, dice de que nosotros tenemos que ser amorosos porque Él es amoroso.
Así que el amor es ser desinteresado Ese es un amor fraternal hacia los demás. hacia Cuando los usted demás. haga algo, hágalo de corazón, hágalo sabiendo de que no va a recibir recompensas, porque usted lo hizo porque salió de dentro de su ser, salió de usted, de querer compartir, regalar, dar, pero hágalo sin esperar nada a cambio, desinteresadamente. Pastora, vea, quiero que lea aquí el libro de Juan, capítulo 13, verso 34, lo que dice ahí para que terminamos de confirmar. Y nos dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces estamos hablando de el amor. Si Él nos amó a nosotros, por amor fue que Él dio su vida. Y así nosotros también nos debemos de amar uno a otro, porque es que el amor de nuestro Señor Jesucristo es un amor fraternal, un amor pero eterno, un amor sin condición. Así que cultiva una mentalidad de éxito. Paciencia. Paciencia es el fundamento de todas estas cosas que estamos hablando. Es el fundamento porque vean, si la persona tiene compasión, tiene fe, tiene de qué era que otro que estamos hablando. Bueno, si tiene de todas esas cosas, pero no tiene paciencia, ¿sabe qué? Él no va a esperar todo eso, porque él se desespera y se va. Por eso es que hay muchos, por eso cuando la escritura dice, pastora, vea, cuando la escritura dice, cuando nosotros vamos a construir, vamos a hacer una edificación, que nos sentemos primero a ver, para ver, a tirar el diseño para ver que no nos vaya a quedar apenas el presupuesto en el merecimiento. Cuando nosotros no tenemos paciencia, ocurren esas cosas. ¿Cuáles cosas están ocurriendo? Que yo no tengo paciencia para yo esperar. Yo me desespero. Y el desespero ya es porque la persona perdió la paciencia. Así, mi amigo joven que estás allí, esta paciencia es mantener una actitud tranquila, esperanzadora, en medio de las situaciones difíciles que se nos enfrentan en el camino a diario. La paciencia, por ejemplo, el muchacho cuando comienza los estudios, él tiene que tener una paciencia porque tiene que esperar que mañana o pasado mañana está logrando lo que quiere obtener. Y así sucesivamente, pero si nosotros tenemos la paciencia y tenemos la compasión, tenemos la obediencia, tenemos todas esas cosas, nosotros vamos a ir agradando a nuestro Señor Jesucristo. De que nosotros estemos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo le pregunto una cosa. Si usted está agradando a su papá, pastora, si usted está agradando a su papá y su papá está contento, yo creo que le debe de regalar más cosas, ¿cierto? Sí. Así somos nosotros. Si nosotros tenemos, Claro que sí. si nosotros tenemos a papá Dios contento, que esté gozoso con lo que yo estoy haciendo, Él no duda de ayudarme, de aflojarme lo que yo estoy pidiendo. Así que cultiva una mentalidad de éxito. Y estos son tips para que los lleves allí en el corazón, dentro del alma, y puedas aplicarlos y verás la respuesta. Y verás que cuando tú llevas estos tips, cuando tú empiezas a buscar la palabra, que son las que te va a inducir o te va a guiar, entonces ahí vas a entender que valió la pena. Así que la bondad. Sé bondadoso. Oiga bien, hay veces que nosotros creemos que la bondad, esa me la da el vecino. La bondad la tengo que transmitirla yo. ¿Y cómo soy yo bondadoso? Soy una persona de criterio, una persona que tiene todas esas cosas que vamos nombrando. Cuando la persona tiene bondad, oiga, pastora, ese es, mejor dicho, está cimentado con todo eso que venimos hablando de la palabra de Dios. Por eso, amigo,
es la bondad, es ser amable, generoso, buscar el bienestar de aquellos que están alrededor de nosotros. Cuando usted no ve que los maestros cada día se interesan más por aprender más y buscar cosas para enseñar a los hijos. Sí. Y enseñar a los hijos, no, a enseñar a los alumnos. Y a los hijos también. Y a los hijos también. Cuando nosotros estamos esforzándonos para nosotros enseñar a nuestros semejantes, nosotros tenemos una buena obra. Somos bondadosos, una buena obra. Fortaleza. Cuando nosotros estamos fortalecidos, mire, pastora, ahí sí fue verdad que ahí vamos creciendo nosotros cada día que va pasando. Vamos creciendo. Porque nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu de Dios. La fortaleza es tener uno fuerza, sacar uno fuerza de donde mucha gente no piensa de que yo lo puedo hacer. Fortalecido hoy en día, fortaleza, oiga bien, por eso por aquí hay un supermercado que el Señor lo puso la fortaleza. Así es. Entonces mire, cuando tenemos fortaleza es porque tenemos la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fortaleza es superar las dificultades con determinación y coraje. Por eso cuando nosotros somos fortalecidos con el Señor, nosotros ya hemos vencido todas las cosas. Todo lo hemos vencido. Sabiduría. Bueno, vea, cuando nosotros somos sabios, dice que la sabiduría viene de lo alto. Si ustedes allá se están dando, vamos a analizar lo que nosotros estamos diciendo, vamos a escuchar bien y vamos a meternos en las mentes, en los corazones, lo que nosotros vamos hablando. Sabiduría. Oiga, una persona sabia hace lo que le agrada a todo el mundo. Lo que le agrada, porque si yo estoy agradando aquí a la gente, yo debo de estar, el que primero se debió de ver agradado es nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario que usted entienda que la sabiduría es buscar el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Cuando tenemos nosotros el conocimiento de la verdad y la palabra de Dios es la verdad, nosotros tenemos todo lo que nosotros vamos buscando y necesitamos. Así que cultiva una mentalidad de éxito. Perdón. Ahí sí fue verdad que, ahí sí, mire usted, la sabiduría. Con el perdón, una persona sabia perdona toda clase de pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo los perdona todos. Toda clase de pecado la perdona nuestro Señor Jesucristo. Así que el perdón es reconocer los errores y perdonar a los demás. Cuando nosotros estamos reconociendo mis errores, estoy perdonando yo al adversario. Y esta palabra de la cual vamos a seguir, que se llama austeridad, es priorizar las cosas espirituales sobre las materiales. En otras palabras, coloca primero a Dios por encima de lo demás. Cuando dice priorizar a lo terrenal, ¿cierto? Lo celestial es lo que tenemos que priorizar primero a nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros tenemos lo primero, es lo que tenemos en nuestra vida. Lo material, lo terrenal. Lo material, lo que tenemos en nuestra vida diaria. Y nosotros tenemos que tener primero a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no podemos hablar de esta manera. Mañana voy a hacer esto, pasado mañana hago esto otro, qué tal y que no sé qué. Yo he oído mucha gente, periodistas, locutores de toda clase de personalidad, haciendo cuentas para el otro año, para entre 15 años. No, yo no hago cuentas el otro día. Yo primero se lo dejo a Dios. Y Dios, hay que vivir el diario vivir. Sí, ese diario vivir es nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor se place, estaré mañana haciendo esto. Sinceridad. Oiga, vea, ser sincero es una persona que ya ha utilizado la transparencia.
porque es sincero, no es mentiroso, no es engañador, no es una persona que está haciendo, es sincero con él mismo y con la gente de afuera. O sea que es necesario ser transparentes en tus palabras, en tus acciones y ser honesto. La honestidad, oiga bien, ser honesto, mire, si será que una persona que es honesto se le va a coger lo que no es del al otro. No, ahí han de se ver la honestidad. Si una persona, si yo llego a un supermercado, yo llego a una tienda y resulta que pago con un billete de A20 y el hombre me da, y lo que yo estoy pagando se me va a 15,000 pesos y el hombre me regresa los mismos 20 para atrás. Si yo soy honesto, yo tengo que decirle, mire, usted se engañó, vea, mire, esto aquí, yo le estoy pagando 15 y usted me está regresando los mismos 15,000 pesos. De manera que me está regalando las cosas. Si yo soy honesto, yo hago eso. Si no soy honesto, devuelve. No lo hago. Sí. Resiliencia. Y a esto nos estamos refiriendo a afrontar adversidades con el espíritu positivo. Cuando nosotros tenemos un espíritu positivo, tenemos el espíritu de Dios. Y cuando tenemos el espíritu de Dios, no es que Él se ha quedado sin espíritu y me lo ha dado a mí. No, nosotros tenemos que ser semejantes. Por eso la palabra de Dios... Es que todo esto lo vivió Jesucristo. Sí, ser semejante a nuestro Señor. Ser transparente, ser todo honesto. Gratitud. Cuando nosotros tenemos esa gratitud, nosotros tenemos que decir verdaderamente lo bueno que el otro está haciendo, ser grato, hombre, vea, mire qué cosa de bella hizo ese hermano, hizo ese amigo, hizo esa persona, y tenemos gratitud para con esa persona. Gratitud es reconocer, agradecer las bendiciones que Dios muestra para nuestras vidas. Respeto, pastor. El respeto, mire, cuando nosotros estamos respetando, es porque yo ya he conocido ya la palabra de Dios. Y yo tengo que respetar, no coger lo que no es mío, no hacer lo que no debo de hacer. Por ejemplo, si usted me está diciendo algo y yo tengo que respetarle su opinión, aunque no esté compartiendo con usted, pero yo tengo que respetar la opinión de esa persona. Así que el respeto, amigo, usted que está allá, cultiva una mentalidad de éxito. Significa mostrar consideración por las demás personas, no importando su origen o condición. Porque si usted está analizando las cosas y estamos hablando de todo lo que hemos hablado, es porque nosotros tenemos una mente que está almacenando todo y que tenemos que tener una mente exitosa. Confianza. Confianza es una cosa que es muy importante en esta vida. Todavía, porque si yo tengo confianza, yo voy a hacer una cosa porque yo tengo confianza en Dios, que Dios me va a ayudar. Amén, amén. Eso quiere decir que nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios para su vida, para mi vida. Paz. Paz, cuando yo tengo paz, es porque yo ya tengo todas esas cosas que hemos aplicado. Que hemos nombrado, que ya me las he aplicado yo. Paz, yo tengo paz en mi corazón, ya yo no siento, si anteriormente tenía dificultades, si anteriormente se sentía rencor, ya yo no tengo esas cosas. Así que esta palabra paz, y aquí terminamos de dar esos tips preciosos para que usted los lleve en su alma, en su corazón y los pueda aplicar en su vida, es mantener una actitud tranquila, serena en medio de la adversidad. Cuando nosotros estamos con una actitud tranquila en medio de tantas dificultades, es porque ya yo ha tenido toda esa formación, todos esos buenos consejos que venimos dando, los tengo almacenados en mi vida. Así que bendiciones, gracias por estar con nosotros, que la paz de Dios esté con usted y la gracia también de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros ha sido un placer de estar nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones, a sus hogares, y que Dios los esté bendiciendo ricamente.